Hermanos, vamos a comenzar con nuestro tiempo de capilla. Así que, pues, para empezar vamos a hacer una oración. Vamos a dar gracias a Dios por este tiempo que nos permite tener y vamos a orar y después tenemos una lectura bíblica. Así que vamos a orar. Señor, gracias te damos por este día que nos permites tener. Señor, gracias porque una vez más nos das una oportunidad, Señor, de vivir, Señor, y te pedimos que en este tiempo de capilla te hables a nuestro corazón, voces a nuestra mamá, Señor, Señor, que no haya problemas de conexión, pero sobre todo que aquello que escuchemos nosotros deseemos ponerlo en práctica. Gracias, Señor, por este tiempo. En nombre de ti, amado Jesús. Amén. Y los invito a buscar en sus Biblias el pasaje de esta mañana, en el cual se va a estar predicando y se va a hacer la predicación, y es 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 14 al 17. Así que les voy a dar un momentito para que lo busquen y ahorita yo lo voy a leer en la versión NTV, y si ustedes tienen NTV pues pueden acompañarme y si no pues me siguen con su vista y pues ya. 2 de Corintios capítulo 2 versículo 14 al 17 y dice de la siguiente manera: así que gracias a Dios, quien nos ha hecho sus cautivos y siempre nos lleva en triunfo en el desfile victorioso de Cristo. Ahora nos usa para difundir el conocimiento de Cristo por todas partes como un fragante perfume. Nuestras vidas son la fragancia de Cristo que sube hasta Dios, pero esta fragancia se percibe de una manera diferente por lo que se salvan y los que se pierden. Para los que se pierden, somos un espantoso olor de muerte y condenación. Pero para aquellos que se salvan, somos un perfume que da vida. ¿Y quién es la persona adecuada para semejante tarea? Ya ven, no somos como tantos charlatanes que predican para provecho personal. Nosotros predicamos la palabra de Dios con sinceridad y con la autoridad de Cristo, sabiendo que Dios nos observa. Y así, sin más que decir, vamos a darle tiempo a Tomás. Y pues ya oramos por ti hace ratito, Tomás, que el Señor dirija tu vida y que Dios hable a nuestro corazón. Así que este tiempo. Bien, muchas gracias, Ada. Y pues vamos a tener nuestro tiempo de predicación o nuestro tiempo de capilla esta mañana. Y vamos a ver un tema que yo le he titulado ¿y quién es suficiente? Es el tema de esta mañana. ¿Y quién es suficiente? Teniendo presente el texto que hemos leído, Dios nos ha llamado para su gloria. Nos ha llamado para su gloria. Perdón. Para ser portavoces de su gracia, de su presencia y de su conocimiento, a tal grado que nos ha puesto para hacer luz en las tinieblas, para que nuestras vidas alumbren en todo su esplendor la gloria de Dios, la gloria de Él. Pero no me van a dejar mentir, muchas veces ese llamado ha sido turbado, ha sido quebrantado, de una u otra manera también podemos hacernos algunas preguntas reflexivas en las cuales puedo nombrar algunas. ¿Cuántas veces nos hemos sentido incompetentes? ¿Cuántas veces nos hemos sentido insuficientes para dicha tarea? ¿Cuántas veces nos hemos sentido incapaces para realizar tal labor? ¿Cuántas veces nos hemos sentido indignos del llamado y ministerio? Si bien es cierto, estas preguntas siempre terminan nublando nuestra vida, amargando nuestro día, entristeciendo nuestro corazón y mucho más allá, llevándonos a dudar de nuestro llamado y ministerio que ahora desarrollamos en nuestra iglesia o en la iglesia. Pablo, ahora en esta carta de segunda carta de los Corintios, nos plasma tres enseñanzas acerca de este sentimiento de incapacidad, de insuficiencia, que nos deben llevar a glorificar a Dios únicamente, a Él, solo a Él y a Él. Entonces podemos decir que vamos a ver tres enseñanzas y la primera de ella es que nuestra insuficiencia es un motivo de gratitud, puesto que en el versículo 14 podemos verlo nosotros aquí en pantalla. Y cuando Pablo está escribiendo esta porción de Corinto, Pablo está plasmando estas palabras y él está pensando en una imagen de un general romano que ha vencido en la guerra, el cual marcha delante de sus ejércitos en un desfile triunfal en la capital del imperio.
El general desfila por las calles con sus prisioneros de guerra y se los muestra a todos los espectadores, mientras que la dulce fragancia de especies quemadas llenan el aire. Al final de esta procesión, estos cautivos son normalmente ejecutados como tributo al conquistador. Y en este mismo desfile, para los vencedores, la fragancia de esas aromas y de esos perfumes aromáticos son dulces para los que vencen, pero para los cautivos, ese mismo olor es olor de muerte, porque han de ser torturados y posteriormente asesinados. Entonces, con esta ilustración, Pablo describe cómo Dios siempre y en cada lugar le ha permitido llevar a cabo un ministerio efectivo. A pesar de las dificultades, de la persecución, del sufrimiento, del encarcelamiento, del abandono y de muchas otras cosas más, que podemos ver un capítulo casi completo de todos los sufrimientos del ministerio de Pablo. Y en medio de todo eso, de ese contexto de sufrimiento, Pablo nos permite ver en palabras literales y expresadas de esta manera: gracias a Dios que hace que siempre triunfemos en Cristo. Esta imagen que Pablo nos permite ver directamente aquí en estos versículos de una procesión triunfal, podemos notar que Pablo se ve a sí mismo como un soldado a quien Dios lleva en triunfo o de triunfo en triunfo, que solo es Cristo con su poder, su gracia, su misericordia, su bondad, su transformación, su pastoreo, su paternidad, quien ha sido el que le ha sostenido, le ha levantado, le ha renovado fuerzas, le ha permitido regocijarse en medio de la hambruna o en medio de la riqueza, en medio del sufrimiento o en medio de la abundancia de todos los frutos. Pero Pablo reconoce que solo es en Cristo quien podemos nosotros encontrar victoria, triunfo, y poder desfilar como los emperadores romanos que habían venido de una conquista tras otra conquista y regresar triunfantes. Por lo tanto, la enseñanza que Pablo nos está otorgando es la victoria por medio del sufrimiento. Entonces podemos ver que el mejor trofeo que Pablo pudo otorgar era que él se consideraba a sí mismo, su vida era considerada a sí mismo como el trofeo señalado, donde el poder majestuoso de Dios podía otorgarle victoria en medio de todo el sufrimiento. Pues era Dios y es Dios quien le estaba llevando de un lugar a otro. Y aquí podemos ver que el antiguo enemigo de Cristo, o sea, Pablo, es convertido, transformado, cambiado, renovado. Y ahora ya no es un enemigo, ahora es el siervo, el esclavo de Cristo, que va a anunciar a los gentiles las nuevas de salvación. Y en una diapositiva adelante podemos ver esta frase: los únicos triunfos verdaderos nuestros son los triunfos de Dios en nosotros. Las únicas victorias verdaderas nuestras vienen cuando somos derrotados por Él. Si esto es una realidad en la vida de Pablo, Pablo fue quebrantado, fue humillado. Y entonces nuestras luchas, nuestras insuficiencias deberían de ser un motivo de gratitud a Dios, porque estamos siendo derrotados por Él, porque estamos siendo quebrantados por Él, porque estamos siendo transformados por Él, con la única razón de que vamos a ser instrumentos de gracia, mostradores de su presencia. Podremos ser portavoces del evangelio de esperanza que transforma y da vida. Entonces, nuestra insuficiencia es un motivo de gratitud, porque en nuestra insuficiencia Dios nos hace capaces, porque en nuestra insuficiencia Dios nos permite reconocer nuestras limitaciones para que le exaltemos a Él.
Es por Él que nuestra vida es usada para la proclamación de su evangelio. Es por Él que estamos en el lugar que estamos, porque a Él le ha placido llevarnos a ese lugar para su gloria. La gratitud de Pablo no está en lo que él ha llegado a hacer o en las victorias que él ha tenido, sino en lo que Dios ha hecho en su vida, de ser ese perseguidor de la iglesia a ser ese portador de su evangelio. Y también es verdad, nuestro pasado muchas veces nos atemoriza y nos permite a lo mejor trasladarnos a nuestra indignidad, pero lo que Pablo nos recuerda aquí, que nuestra gratitud o una actitud de gratitud para con Dios debe estar basada en lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Que nuestras vidas, hermanos seminaristas, pastores, que nuestras vidas sean el trofeo ofrecido a Dios al haber vencido en cada una de nuestras luchas. Que nuestras vidas sean la evidencia directa de la presencia de Cristo y de su evangelio. Que nuestras vidas no sean el obstáculo para la conversión de un incrédulo, sino la ofrenda grata que suba a la presencia de Dios y glorifique su nombre. Entonces, ¿quién es suficiente? Nuestra insuficiencia es un motivo de gratitud porque nos lleva a exaltar la grandeza de Dios y el poder efectuado en nosotros. La segunda enseñanza que nosotros podemos obtener de este pasaje es que es un motivo de alabanza, de los versículos 15 al 16. Y siguiendo la misma idea de la imagen que Pablo nos da de ese desfile de triunfante de este emperador, nos permite ver que en el Antiguo Testamento estas palabras son sinónimas y que nos muestran o que nos caracterizan los sacrificios ofrecidos a Dios de olor fragante, de aromas, de especies aromáticas. Pablo nos permite ver y él establece de manera directa, es como esta metáfora para describir la predicación del evangelio de Cristo como la fragancia del conocimiento de Dios y el aroma de Cristo. Entonces, algo que podemos ver de manera notoria en la vida de Pablo es que él está reconociendo que Dios lo ha usado como un instrumento para esparcir por doquier la fragancia de las buenas nuevas de Cristo. Para nosotros, los ministros, el conocimiento de Dios no es meramente saber que existe un ser divino, sino que este incluye además el servicio obediente a ese ser y amarlo con todo el corazón, alma y mente. La aplicación del verdadero conocimiento que viene de Dios o que es Cristo, debe exhalar una fragancia, un aroma, debe ser esparcido, debe ser notorio a toda la gente, que todos los que te rodean, con los cuales te relacionan, puedan, y ocupando esta palabra literal, puedan oler el conocimiento de Cristo, a su presencia. En cualquier lugar que los siervos de Dios proclaman el evangelio, su dulce aroma se hace patente. Los creyentes son agentes de Dios que alcanzan a la gente con el evangelio de salvación en cualquier lugar en el que se encuentren. Por eso, la labor de Pablo como apóstol de Cristo siempre está expuesta a la vista de todos, conforme marcha en el desfile victorioso de Dios. El predicador entonces está expuesto a la vista de todos y es la evidencia vívida del evangelio verdadero. La vida del predicador es la evidencia de un evangelio verdadero. En otras palabras, nuestras vidas deberían de ser el aroma que agrada a Dios, como esa ofrenda y sacrificio de alabanza que se ofrece o se ofrecía en el Antiguo Testamento. Nuestra vida
no solo esparce el olor de Cristo y su evangelio, sino que también la idea que Pablo nos plasma en estos versículos es que nuestra vida es el olor grato a Dios que Cristo y su evangelio han transformado. Cuando el predicador anuncia el mensaje a toda clase de personas, no debemos perder de vista la imagen que Pablo nos plasma en estos versículos de esta victoria del general romano, puesto que todos estos versículos están ilustrados valga la redundancia, con esta ilustración del general romano y sus victorias y sus conquistas. Porque es aquí donde Pablo nos permite entender un poco más de su mensaje, ya que durante este desfile, el decoro religioso exigía que se quemaran especias, cuya fragancia llenaba el aire. Los ejércitos triunfantes celebraban sus victorias, mientras que los cautivos se enfrentaban a la ejecución. Y en una similitud de esta imagen que Pablo nos permite ver, podemos darnos cuenta que el aroma del evangelio penetra a todos los sitios, no tiene barrera, no tiene limitación, no tiene un obstáculo. El evangelio es propagado a todo lugar, a toda nación, a toda etnia, de modo que quienes se salvan y quienes se pierden perciben la misma fragancia, perciben el mismo aroma, en otras palabras, perciben el mismo evangelio. Y esa debería de ser o debe de ser nuestra labor de percibir el mismo evangelio que Pablo anunciaba y predicaba. Y en una frase a continuación, en una positiva siguiente, podemos nosotros notar que Calvino decía, el evangelio se predica para salvación, pues ese es su objetivo real, pero solo los creyentes participan en dicha salvación. Para los incrédulos, supone una ocasión para condenarse, pero son ellos quienes lo deciden. Los predicadores de las buenas nuevas presentan a toda persona a Jesucristo como el Salvador del mundo. Y su corazón debe llenarse de conocimiento. Su corazón debe llenarse de la presencia de Cristo. Sus vidas deben reflejar a Cristo, puesto que son la evidencia palpable y directa para todo aquel que ha de escuchar dicho mensaje. Porque son nuestras conductas, son nuestras vidas, son nuestras palabras, la primera impresión que se llevarán de un evangelio que cambia, que transforma. Su corazón de todo predicador debe estar lleno del conocimiento de Cristo, de tal manera que en las palabras y hechos de cada uno de ellos, todo lo que oyen y observan debe ser a Jesús, debe ser en Cristo. Entonces, el victorioso general es el que determina qué cautivos deben ser ejecutados y perdonados. Por lo tanto, todo aquel que se acerca a Cristo y a su evangelio encuentra vida y no muerte, porque Cristo es vida para todo aquel que cree. Y nosotros los predicadores, nosotros los portavoces, traemos un mensaje de esperanza para algunos y juicio para otros, de vida para unos y de condenación para otros, de fe para unos y de incredulidad para otros. Pero no depende de nosotros la conversión, sino de Cristo Jesús y del Espíritu Santo, quien convencerá a las personas. Porque el propósito del evangelio es mostrar a Cristo, es revelar a Cristo. Y si nosotros los predicadores hemos recibido tal conocimiento, debemos dar gracia, pero también debemos nosotros tener no tan solo una actitud de gratitud, sino también una actitud de alabanza, porque la persona de Cristo se ha revelado a nuestras vidas, pero también nos ha hecho partícipes.
nos ha hecho partícipes de su presencia. Así es que cuando tú y yo vayamos, todavía no, así es que cuando tú y yo vayamos a predicar el evangelio, a anunciar las buenas nuevas, tenemos que tener presente que podemos ser aceptados o podemos ser rechazados, pero por unos serás aceptado y por otros serás rechazados. Pero cuando esto suceda, debemos tener presente que es algo que Jesucristo experimentó, que Jesús vivió, que Jesús atravesó y por lo tanto nosotros también atravesaremos. Pero aquí, en la aceptación de unos y en el rechazo de otros, Dios nos permite ver que su misericordia, su corazón, el anhelo de su corazón es que Él extiende su misericordia para que el impío pueda venir a Él, volverse de su mal camino, arrepentirse y obtener vida. Porque Dios no se complace en la muerte de los incrédulos, sino que se complace en el perdón de ellos y en otorgarles vida. Y en todo esto, ¿quién es competente o quién es suficiente para estas tareas o para estas cosas? Es la pregunta de nuestro tema. Y Pablo nos deja ver en claro que la primera respuesta a esta pregunta es que nadie es competente mientras confíe en sus propias fuerzas. Por eso es un motivo de alabanza, porque nuestras vidas no son competentes para dichas tareas, pero en Cristo y su Espíritu Santo, quien nos capacita, podemos ser competentes y debemos adorarle, porque ahora Él ya no es un Dios que está lejos, no es un Dios que está distante, ahora es un Dios que está en nosotros y que actúa a favor de su reino y por lo tanto usará nuestras vidas, nuestros labios y transformará nuestros corazones para anunciar el evangelio del reino. Entonces, nadie que confíe en sus propias fuerzas será competente. Si te has frustrado, puede ser que muchas veces has confiado más en tus capacidades que en el poder de Dios. Si te has desanimado, es porque estás viendo tu ministerio y no el obrar de Dios o de su Espíritu Santo. Si muchas veces nos hemos sentido desanimados, incompetentes, frustrados, impotentes, debemos recordar y debemos voltear a ver la obra que Cristo ha hecho en nosotros y debemos también ser pacientes, pero exaltarlo a Él. Debemos exaltarlo a Él. Pablo pone en un trasfondo que es Dios quien lo ha llamado, es Dios quien lo ha capacitado, es Dios quien lo ha enviado, pero como veíamos predicaciones anteriores, es Dios quien da el crecimiento. Por lo tanto, si Dios te ha llamado, si Dios te ha capacitado y si Dios te ha enviado, tanto a ti como a nosotros, para ser ministros del evangelio, tenemos que reconocer que esta obra es divina y no humana, y que la autoridad es divina y no humana, y que somos portavoces y solamente instrumentos que nuestras vidas deben anunciar el evangelio que salva y que da vida. Por último, la tercera enseñanza es que nuestra insuficiencia es un motivo de integridad. Es un motivo de integridad y lo podemos ver en los versículos 17.
Cuando nosotros terminamos de ver estos versículos, Pablo está mencionando a los falsos apóstoles o a los falsos predicadores, aquellos que predicaban un evangelio distinto, aquellos que comercializaban con el evangelio, aquellos que adulteraban el evangelio. Y pone en contraste, poder decirlo así, a los apóstoles que anunciaban un evangelio genuino. Estos falsos profetas causaban mucho perjuicio a la iglesia de Corinto, por lo que tenían que ser desenmascarados. Y Pablo, y voy a ocupar estas palabras, no se tienta el corazón para confrontarlos. Pablo está dejando en claro, y él dice ahí en unas palabras, son muchos, haciendo una referencia de cantidad, de número y de la influencia dañina que había tenido para la iglesia en ese momento. Mientras estos falsos maestros defraudaban a los corintios vendiéndole una palabra de Dios diluida, Pablo denuncia esta práctica de distorsionar el mensaje de Dios y de engañar a la gente. Y con esta amonestación, Pablo nos recuerda la misma exhortación a ti y a mí. Cuidémonos de engañar a la gente. Cuidémonos de distorsionar el evangelio de Cristo. Cuidémonos de diluir el mensaje de Cristo. Cuidémonos de ser falsos maestros. Pablo, con esta amonestación, está poniendo en contraste también que es por la gracia de Dios que él y sus colaboradores eran competentes y capaces y estaban capacitados para realizar la labor de la predicación y de la enseñanza, que es la palabra de Dios. Y nos está recordando a nosotros que no es en nuestra capacidad o no es en nuestra habilidad, sino que es en Cristo que somos competentes para realizar su tarea. Y el privilegio no es el privilegio más grande, no es que caminemos con Jesús para predicar el evangelio, sino que Jesús nos haya invitado a participar en la predicación del evangelio. Y en estas palabras de Pablo, él menciona que estos, como nosotros lo vemos ahí, pues no somos como muchos que comercian la palabra de Dios, sino con sinceridad. Y esta palabra tiene mucho peso. Esta palabra tiene mucho peso, puesto que Pablo la va a aclarar y él escribe que ellos llevan el evangelio con sinceridad, como personas dignas de toda confianza. Porque la base de su predicación no radica en la confianza que poseían de sí mismos, sino en Cristo, en la persona principal del evangelio. Cuando Pablo está usando esta palabra aquí de sinceridad, tiene una relación con examinar algo a la luz del sol. En otras palabras, tiene un significado donde la gente moralmente pura hace las cosas por motivos dignos de alabanza. Por lo tanto, Pablo complementa su afirmación al usar frases o la frase como hombres sinceros, aludiendo así al factor humano, a la cualidad de carácter del hombre. Pero no conforme con ello, como si no fuera suficiente, Pablo deja otra vez en claro y dice que no basta con una cualidad de sinceridad, una cualidad de carácter, sino que establece hombres enviados de Dios o que hablan en nombre de Cristo, determinando así y plasmando así que la fuente divina de su autoridad y apostolado es Cristo, es divino. Dios concedió a Pablo autoridad para hablar y le confió la palabra de Dios. En contraste a todo ello, aquellos malos mercaderes que adulteraban el mensaje, que diluían el mensaje, carecían tanto de la cualidad o de la sinceridad humana como de la autoridad divina.
Y en la diapositiva siguiente podemos ver que debemos cuidarnos, cuidémonos. Es la invitación de Pablo a nuestras vidas. No vaya a ser que nos encontremos adulterando el evangelio de Cristo y con ello estemos sirviendo para nuestros intereses y no para los de Cristo. Y entonces, haciendo una recapitulación de todo esto, pudimos ver que, ¿y quién es suficiente? Nuestra insuficiencia es un motivo de gratitud. Nuestra insuficiencia es un motivo de alabanza. Nuestra insuficiencia, entonces, es un motivo de integridad. Y podemos concluir de esta manera. Reconozcamos nuestra incapacidad para dicha tarea y exaltemos su nombre, porque Él nos ha capacitado en medio de nuestra indignidad, nos ha llamado en medio de nuestra perversión y nos ha hecho aptos en medio de nuestra imperfección. Y debemos exaltarlo a Él. Y antes de terminar, y aquí termina la predicación, y hay una diapositiva a continuación y solamente es para darle gracias a Dios por el cumpleaños de Elías. Brother, feliz cumpleaños, que te la pases muy bien. Y un abrazo. Entonces, y de esta manera yo termino la predicación. Que Dios les bendiga.